Recorrer la vida de Rezwana a partir del día del naufragio es remover una pena que ha tenido que aprender a contener. Cuando su relato se adentra en los recuerdos más dolorosos, le pregunto si quiere parar. No quiere. Es como si hubiera esperado demasiado tiempo para poder contarlo todo, sin frenos, sin temor a ser juzgada, sin miedo a las consecuencias de sus palabras. Me atraviesa la sensación de ser inoportuna y culpable. Tengo delante de mis ojos a una joven a punto de cumplir 20 años y, sin embargo, solo consigo ver a la niña de 13 que llegó muerta de frío y de miedo a la orilla de Europa, sin saber aún que nunca volvería a ver a su familia. Rezwana Sekandari era una niña de 13 años cuando salió con su familia de Afganistán en 2015, en lo que Europa llamó la crisis de los refugiados. El barco de madera en el que viajaban de Turquía a Grecia, con más de 300 personas a bordo, se hundió a 3 kilómetros de Lesbos. El del 28 de octubre de 2015 fue un naufragio que marcó un antes y un después. Los primeros en poder acercarse, voluntarios de ONGs de rescate y pescadores griegos y turcos, se encontraron rodeados de gente hundiéndose y cadáveres flotando por todas partes. Rescataron a menores con graves hipotermias o en parada cardiorrespiratoria sin medios para reanimarles. Hubo que decidir a quién salvar. Mientras, el buque de Frontex y los guardacostas miraban al desastre sin poder actuar ni acercarse a los náufragos en un mar embravecido y sin personal para atender este tipo de emergencias. El Mediterráneo se tragó a toda la familia de Rezwana. Su madre, su padre, su hermana de 11 años, su hermano de 5 y otra hermana de solo un añito. A ella la recogió el arpón de un barco de pescadores. Solo unos días antes, la imagen del cadáver del pequeño Aylan en una playa turca había recorrido el mundo. Esta vez, los registros oficiales contabilizaron 274 supervivientes, 43 muertos y un número indeterminado de desaparecidos. Este contenido solo es posible si tú lo financias. Y ahora la historia de Rezwana está recogida en Un expediente europeo, el libro escrito en parte por ella misma junto a Mariangela Paone. Violeta. Sí, Mariangela es actualmente periodista del diario.es, antes lo fue del País, una reportera italiana especializada en información internacional que, mientras añora Roma, Calabria y Atenas, ha cubierto las mayores crisis europeas recientes, la del euro, la de los refugiados, la de Ucrania. Y publicado en Libros del Caos, este expediente europeo es un relato coral de todas las personas buenas que hacen del mundo un lugar mejor, y no es un cliché, lo sabréis cuando lo leáis. Y esta es la canción con la que nos ha pedido ambientar este programa. L'uomo nero, el hombre negro. Mariangela Paone, crudos días. Crudos días. ¿Por qué querías esta canción para esta entrevista? Quería esa canción por el juego de palabras también que hace, el miedo a los hombres negros, a los extranjeros, a los que no se perciben como parte de los nuestros, y el miedo al retorno de la extrema derecha, ese negro de otras épocas, ¿no? Con unos discursos que vuelven maquillados para que sean aceptados como normales. Bien lo sabes tú, como italiana. ¿Y quién es Rezwana? ¿Por qué te quedaste prendida de su historia? Rezwana nos conocemos sin conocernos en 2015. Yo acababa de estar en Lesbos, justo cuando se encontró el cuerpo del pequeño Aylan, yo me encontraba en la otra orilla, y unas semanas después, cuando ya había vuelto a Madrid, me entero de que había habido este naufragio inmenso y trágico, uno de los peores a día de hoy en el Mediterráneo oriental. Y decido que la historia de Rezwana, que en su momento me contaron unos voluntarios, merecía la pena ser contada un poco como el ejemplo más trágico de lo que pasaba en estas semanas con los menores no acompañados en la ruta de los Balcanes.
la que se llamó la crisis de los refugiados. A partir de entonces, y después de publicar ese reportaje, me quedé, digamos, con su historia en la cabeza, de esas historias que te agarran y no te sueltan. Y durante años estuve preguntando por ella, qué tal le iba. Me dijeron que tras conseguir el asilo en Grecia había podido viajar a Suecia, donde tenía una tía abuela, hasta que en diciembre de 2019 me entero de que la devuelven a Atenas. Y es allí cuando creo que es el momento de contar de verdad toda la historia y lo que había pasado después como un ejemplo de las distorsiones que hay en el sistema europeo de asilo. Claro, ¿por qué Europa la convirtió en un expediente? Pues es un expediente más, ¿no? En la aplicación ciega de las leyes, digamos en los mecanismos de la burocracia ciega, el caso de Rezvana, que es trágico porque esa niña de 13 años llega a un continente donde no conoce a nadie, no conoce el idioma, se encuentra sola y logra rehacer un poco su vida en Suecia, ser feliz, y de repente, por la aplicación de lo que dice la ley, Suecia en el fondo formalmente no hizo nada mal, la devuelven a Grecia, que era el primer país de acogida y el país que le había dado el asilo. Por las leyes europeas, las solicitudes de asilo solo pueden ser analizadas y aprobadas en un solo país. En el libro aparece Rezvana en la portada con muy pocos años. ¿Cuántos tiene en esa foto? Ahí creo que tenía 4 años y estaba en Kabul. Una preciosa portada, también desgarradora, porque su cuerpo aparece desgarrado por la mancha del mar Mediterráneo. Sí, esta es la idea que ha querido transmitir Artur Galocha, que firma la portada. ¿Y ahora cuántos años tiene ella? Justo mañana, 29 de noviembre, va a cumplir 22 años. Bueno, pues vamos a felicitarla en directo. Desde Grecia, como nos contaba María Ángela, nos escucha Rezvana Sekandari. Rezvana, good morning. Nice to meet you and happy birthday. Happy birthday. Thank you very much. Nos acompaña Nieves Lázaro, que hará las traducciones, como siempre. Crudos días, Nieves. Crudos días. Rezvana, ¿cómo estás? ¿Qué tal días en Atenas? Thank you. I'm well now, but I was a little bit sick, but it's okay because Gracias, ahora estoy bien, ahora estoy un poquito mejor. Estuve enferma, pero ahora me encuentro mejor. Ahora está cambiando mucho el tiempo en Atenas, a veces hace mucho calor, a veces hace mucho frío y hoy está nublado. En muy pocos años has aprendido tanto griego como sueco, 2 idiomas complejos, 2 alfabetos distintos. Sin embargo, Suecia te gusta mucho más que Grecia. ¿Por qué? I don't know, but I found it easy. I think when you want something, no lo sé, pero me resultó fácil. Creo que cuando quieres algo mucho, te resulta fácil, te viene fácil, lo aprendes fácilmente. Cuando haces algo con alegría, es más fácil. Bueno, hoy queremos que los oyentes te conozcan, Rezvana, a ti, a tu historia. Vamos a repasarla, pero como sé que es una historia dolorosa, cuando prefieras no responder a algo, puedes decirnos una palabra clave. Hemos pensado, por ejemplo, Oslo. ¿Te parece bien? Ok. Muy bien, vamos con ello entonces. Rezvana, tu padre quería que todos llegarais a Suecia. ¿Cómo era él, tu padre? Y también tu madre y tu hermano. I think my father, he liked the most the freedom, the equality. Creo que mi padre era el que más apreciaba la libertad, la paz. Creo que él también la conocía y por tanto era su objetivo. Respecto a mis hermanos y a mi madre, ellos, yo era la más mayor. Yo sabía por parte de mi padre que Suecia era un país frío, pero que era un país seguro, un país en el que todo el mundo podía llevar una vida justa e igualitaria. Por el trabajo de tu padre, tú llegaste a ser intérprete infantil de Dari, el persa de Afganistán, en la cadena 1TV de Afganistán. ¿Cómo era vuestra vida allí? Very nice, very joyful. Era muy alegre, muy bonita. Good people, educated people. Allí yo tenía contacto con gente muy buena, con gente muy bien educada en el entorno en el que me movía. Y la nueva gente que iba conociendo, la verdad que era genial. Y de hecho a día de hoy tengo mucho contacto con ellos, con los amigos de mis padres, con los míos.
¿Y cómo era la relación con tus hermanos y tu vida diaria en Afganistán? Durante el tiempo que estaba trabajando con mi padre, no tenía mucho tiempo libre porque iba al colegio, era estudiante, así que la mitad del día me la pasaba en el cole y la otra mitad estaba en la cadena de televisión. Pero por las tardes, noches tenía tiempo para jugar con mis hermanos, para ver dibujos animados con ellos. Y lo recuerdo muy alegre también. Sí, María Ángela, siempre pensamos en la gente en Afganistán o en países de Oriente que desconocemos como alguien muy, muy diferente a nosotros, y la vida, por ejemplo, de Rezwana es bastante parecida a la que puede llevar un occidental medio. Sí, esto es muy importante porque siempre cuando las personas llegan aquí, entran en esta categoría de refugiados, parece que no han tenido nunca una vida anterior. Y en el caso de la familia de Rezwana, pues es una familia que tenía una vida muy parecida a la que puede tener mi familia, por ejemplo. Un padre, una madre, jóvenes. El padre trabajaba como cámara en una de las principales cadenas de Afganistán y tenían su casa con su jardín, sus frutales. Rezwana recuerda ese jardín con esos árboles que su padre plantó, él que no hacía nada, digamos, de manual y que se empeñó a plantar. Recuerda pues eso, el camino hacia la televisión, la relación con esos compañeros, y sobre todo recuerda los años en los que en el colegio, cuando cantaban el himno de Afganistán, les decían que ellos eran el futuro del país, ellas eran el futuro del país. Sí, el futuro, sin embargo, para Rezwana ha sido muy complicado y muy negro. Que alguien lleve una vida muy distinta a la nuestra tampoco sería ningún problema, solo que es verdad que nos cuesta más empatizar con aquellas personas que tienen vidas muy diferentes, y sin embargo lo que nos está contando Rezwana se parece bastante a lo que conocemos. ¿Por qué tuvieron que salir de Afganistán? ¿Por qué tuvisteis que iros, Rezwana? As I remember from my that time from my father, Como contaba de la época de mi padre, él tenía muchas historias que contar, y para él lo principal era poder darnos una buena vida y darnos libertad, y como él, a él le preocupaba mucho nuestra seguridad. Nuestra vida en aquel momento no era segura, y yo le recuerdo diciéndonos: aquí ya no estamos seguros en Afganistán. Y para él su prioridad era que pudiéramos ser libres. Esta era la principal causa de su decisión para marcharnos. Claro, pero tú eras muy pequeña y pierdes un mundo de comodidades y de tranquilidad para salir a un viaje larguísimo y durísimo. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo recuerdas, aquel viaje? Very tough. Muy duro, muy duro. More than that I thought, because I know it that it's más de lo que me imaginaba. I was young, but I was very porque bueno, yo era joven, pero era quizá madura para mi edad. Y sabía que el viaje que íbamos a emprender conllevaba mucho riesgo. Pero no nos quedaba otra. Así que para poder tener una vida mejor y un poco de tranquilidad y de seguridad, había que emprender ese viaje, con lo cual lo decidimos, iniciamos el viaje. Pero vi mucha tristeza, muchos peligros que a día de hoy siguen siendo una pesadilla. ¿Como cuáles? ¿Podrías contarnos alguno? Por ejemplo, por las noches, estando en medio del desierto y de las montañas, hacía muchísimo frío y pasaban extraños constantemente. Pero no sabíamos dónde ir realmente, dónde era un sitio seguro para pasar la noche. Por ejemplo, por la zona de Turquía había muchos ríos. Sí. María Ángela, ¿cómo son esos viajes? ¿Cómo lo hacen? ¿En qué condiciones? Pues cada uno lo hace como puede. Son viajes durísimos. La familia de Rezwana había llegado a Irán en avión, luego
el viaje hacia Turquía lo hicieron entre minivan, autobuses llenos a rebosar, habían quitado también los asientos, por ejemplo, para meter a más gente. El padre se enfadaba porque él había pagado mucho dinero para tener un viaje confortable para su familia y había pagado también muchísimo dinero, muchísimo más, para tener un barco que supuestamente tenía que ser seguro, para no subirse a una lancha neumática, sino a un barco de madera. El tema era que el barco de madera estaba muy viejo y ya no había marcha atrás cuando se encontraron en la orilla. Claro, de hecho ellos viajan en la cocina de un barco de madera, cerrados toda la familia. En principio eso iba a ser mejor, pero claro, estaban encerrados allí. Sí, era un espacio, digamos, que Rezvana me contaba justo era suficiente para ellos 6 y cuando habían pasado 10-15 minutos desde que habían salido de Turquía, empieza a entrar agua y es cuando su madre dice intentemos salir, y coge a su hermano de la mano, se acerca a las escaleras para subir al segundo piso del barco y ahí es cuando hay un estruendo y el barco se hunde. Todo flotaba y con la hélice de las motos nos quedábamos enganchados. Nos lanzamos a coger a los niños de los brazos de sus padres y los subíamos a las motos, 3, 4, los que podías, y eran los que más fácilmente conseguíamos subir luego al barco de los guardacostas o de Frontex, que tenían allí ese buque que no era de salvamento ni nada. Tenían a niños en parada cardiorrespiratoria y fueron nuestros voluntarios los que tuvieron que hacer las maniobras de reanimación. Si no hubieran intervenido los pescadores, que son profesionales del mar, habría muerto muchísima más gente. Después de coger a los niños, volvíamos a por los padres y ya no estaban, no tenían fuerzas para agarrarse y cuando arrancabas la moto para ir hacia el barco se caían, solo te podían mirar, estaban agotados y se iban hundiendo. Después de aquel día, y cuando vi en el puerto a los niños solos, tomamos una decisión muy importante: rescatar a familias enteras o dejar morir a familias enteras. Nunca más vamos a rescatar a niños solos. Fue la decisión más dura, pero es una regla que nos dimos y que seguimos poniendo en práctica. Este es el durísimo relato del fundador de la ONG de rescate Open Arms, Oscar Camps, al que habéis oído con frecuencia en estos micrófonos. En el caso de Rezvana no se pudo salvar la familia entera. Se quedó ella sola, esa niña sola. Rezvana, ¿cómo recuerdas tú el naufragio? Oslo. Sí, hemos oído que ha dicho Oslo, lo entendemos perfectamente, así que seguimos adelante. Después de aquello, tú te quedas en Lesbos. ¿En qué situación? The situation, it was of course very hard because it was a lot of La refugees that situación, time. por supuesto, era durísima porque había muchos refugiados en aquel momento y nadie te hacía caso, nadie tenía tiempo para escucharte. Y si necesitabas algo, por ejemplo, los niños, las familias, no te atendían. Pero no fue tan malo para mí porque personalmente a mí ya todo me daba igual. Dónde dormir, la comida, si estaba buena o mala, todo eso. Pero según lo recuerdo, quizá no fuera tan malo, pero para mí fueron días muy dolorosos, muy malos. Estaba en shock. Estuve en shock durante muchos meses, de hecho. As I remember, I didn't want to stay in Pikpo, in that camp. I was in Pikpo camp, but I wanted to go away from that place, that area. Me quería marchar de ese campamento de refugiados, eso sí lo recuerdo. ¿Allí te cuidaba alguien? ¿Estabas con alguien a quien conocieras que estuviera pendiente de ti? Yes, there was a volunteer from Norwegian. Sí. I think she was había una voluntaria de Noruega. Her name was Charlie. Su nombre era Charlie y desde el momento en el que llegué a la tierra de Lesbos, a la isla, ella me tendió la mano y era la única persona en la que podía confiar. De hecho, me sentía bien cuando estaba con ella, con Charlie, de Noruega. Me recuerda tanto, Rezvana, a una niña que yo vi en Lesbos, que era más o menos además de esa edad, como de 11-12 años, que yo vi, lo he contado creo en este programa alguna vez, caminando por la carretera
un día además que llovía y llevaba un paragüitas de su tamaño, claro, y unas botas de lluvia. Iba sola con su mochilita y me recordaba tanto a mis sobrinas que yo no pude evitar echarme a llorar. Y esa niña estaba sola, María Ángela. Allí hay muchas niñas y muchos niños solos. Sí, en estos años en las rutas de los migrantes, de los refugiados, siempre hay niños solos. Había niños solos allí, hay niños solos que se cruzan media África, literalmente, y acaban en los lágeres de Libia, solos, siendo niños. Algunos desaparecen, no se vuelve a saber nunca lo que ha sido de ellos. Es difícil contar su historia porque los niños es más difícil que tengan voz, ¿no? El caso, digamos, de haber podido contar la historia de Rezvan ha sido también un privilegio, también por eso, porque ella, que es, como habéis visto, una chica muy, muy brillante, ha tenido la entereza en todos estos años de querer que la memoria de su familia no se perdiera. Niños que están muy desprotegidos, además, y que sufren las violencias que hay en esos ambientes. Y, de hecho, hay un alto índice de intentos de suicidio por parte de menores en campos como los de Lesbos, donde las condiciones humanas no se cumplen. Sí, en ese campo, yo la última vez una de las últimas veces que estuve allí, había el campo de Moria, que se quedará, creo, en la memoria colectiva de Europa como una de las aberraciones, de las vergüenzas más grandes en la acogida de los refugiados. Y ahí había también casos de niños que se autolesionaban, a pesar de que supuestamente estaban en la parte del campo para casos vulnerables, pero ese campo no dejaba de ser una prisión. ¿Y por qué Europa no estaba preparada, como tú denuncias, y debía estarlo? ¿Y qué cambió aquel 28 de octubre del 2015? Europa no estaba preparada. Yo siempre me resisto un poco siempre digo la mal llamada crisis de los refugiados, porque una crisis es algo que no se puede prever, ¿no? Es algo que aparece de repente. Es verdad que la magnitud de la gente que llegó fue mucha, pero había muchos indicios de que algo parecido podía ocurrir, teniendo en cuenta lo que estaba pasando en Siria en aquel momento. Europa no estaba preparada porque, por ejemplo, en lugares como Lesbos, y ya habían pasado semanas, sino meses, desde que la gente llegaba miles y miles a diario. En ese octubre de 2015 llegaron más de 220.000 personas, voy de memoria. Y sin embargo, aún en ese octubre no había realmente nada organizado desde el punto de vista institucional. O sea, todo estaba en manos de voluntarios como Charlie, por ejemplo. Charlie, que era una chica que tenía su vida en Oslo, que trabajaba de seguridad en el Ayuntamiento de Oslo, y que un 15 de agosto lee las noticias y se planta unos días después en Lesbos, y ahí se queda durante meses. En este tipo de gente estaba en mano la acogida en aquel momento, y por suerte que había esa gente que llegaba. Pero también hay otra parte que es cómo se puede gestionar esa cantidad de personas en gran medida solo sobre las espaldas de los voluntarios que llegaban desde Europa. El campo de Moria llegó a tener hasta 25.000 personas en un espacio preparado inicialmente para 4 o 5.000 y tenían un solo médico oficialmente dedicado a todas aquellas personas. Escuchamos una de las canciones favoritas de la infancia de Rezvan, del cantante, compositor y filántropo afgano Farhad Daria, también exiliado en Europa. Este tema se llama Donia Gozaram y forma parte de su disco In Foreign Land, en tierra extranjera.
Rezwana, ¿te gusta la canción? Yes, very much. Sí, mucho. Bueno, así vivió Rezwana su primera época en Europa, siendo una total extranjera y sintiéndose como tal. Después de los primeros centros de asilo, pasó por 3 casas de acogida hasta que por fin pudo viajar a Suecia para reunirse con parte de su familia lejana, pero con la que por primera vez en mucho tiempo se sintió cerca de lo que significaba estar en casa. ¿Cómo cambió tu vida cuando llegaste a Suecia y qué significó para ti? ¿Fue difícil adaptarte a tu nueva casa, tu nuevo hogar? Sinceramente no fue difícil, era muy fácil en realidad. Todo el mundo parecía querer colaborar conmigo, la atmósfera, la gente, esa era mi sensación, así que todo fue muy bien. It gave me the feeling that here is I should to be. Here is my home. Me daba la sensación de que aquí tenía mi lugar, aquí podía hacer mi hogar y construir mi vida. My thoughts, my feelings. Mis pensamientos, mis sentimientos, todos eran bienvenidos ahí. ¿Sentías que estabas rehaciendo tu vida por fin? Yes, yeah. I thought that here, so I passed every difficulties, everything that happened to me, to my family. Sí, desde luego. Mi sensación era que había vivido cosas muy difíciles con lo que me había pasado a mí y a mi familia, pero que esta era mi oportunidad de seguir y que esto es lo que mi familia hubiera querido para mí y que todo lo que tenía valor para mí estaba en Suecia. Pero por desgracia no duró durante mucho tiempo. No, llegaste a Suecia con 16 y al cumplir 18 tu expediente de asilo ordena devolverte a Grecia, donde sigues hoy. ¿Esto por qué pasa, María Ángela? Porque se aplica justamente lo que dice el reglamento que rige el sistema de asilo europeo. Es decir, que al haber obtenido asilo en un país seguro, que es Grecia, no se ve ningún riesgo para su bienestar si se la devuelve ahí, a pesar de que obviamente para ella es el país en el que ha perdido a toda su familia. Y a pesar de que en el fondo Suecia había invertido en su formación durante 2 años, porque Rezwana fue al instituto ahí, aprendió sueco en poquísimos meses, era una estudiante brillante, pero claro, su expediente era un expediente más. ¿Y qué supone eso para ti, Rezwana? De repente que vuelvas a Grecia contra tu voluntad, con lo bien que tú ya estabas en Suecia. It was very tough. Again, the feeling was I'm living my own country. Era muy duro, again, una vez más. Era como si tuviera que abandonar mi propio país por segunda vez. Tenía amigos, tenía una nueva vida, tenía una familia. Tuve que abandonar todo eso y fue muy difícil hacerlo. Pero llegué a Grecia con la sensación de que iba a hacer que ocurriese, iba a conseguir rehacer mi vida otra vez en Grecia, pero no pensé que tardara tanto tiempo, pensé que a lo mejor en 1 o 2 años lo conseguiría, pero no tanto como estoy tardando. I was thinking that it's much better than go to Afghanistan back, so it was easier. También pensaba que era más fácil eso que volver a Afganistán. Así que intentaba sentirme de manera, pensar positivamente al respecto. María Ángela, cuando tú propones a Rezwana contar su historia, en este libro ella te pide a su vez convertir esa historia en una búsqueda, la de los restos de su familia. Y la verdad que leyendo el libro es muy emocionante ver cómo se teje esa red de manos que os ayudan a encontrar pistas, desde el fotoperiodista Santi Palacio al propio Oscar Camps, que presenciaron todo, la migrante y cineasta siria que grabó con una cámara en su muñeca todo el viaje, la abogada que conoce al enterrador de los migrantes en Lesbos. ¿Tú crees en las casualidades, en los hilos invisibles? Yo creo en eso, en los hilos invisibles, que en estas redes de las que a menudo no nos olvidamos, pero que están formadas por esas personas que en el total anonimato, personas anónimas que hacen de todo
para que este mundo, como decías tú antes, sea un poco un lugar mejor. Fueron una serie de casualidades, y no tanto casualidades porque también eran el fruto de relaciones que yo había tejido, digamos, en los años en los que cubría Grecia, pero sí que cuando Rezvana, la primera vez que nos vemos en Atenas, me pide que la ayude en encontrar los restos de su familia, la verdad que al principio yo no tenía ni idea. Lo más honesto fue decirle, no tengo ni idea, no sé si vamos a conseguir algo. Y justo acababa de hablar por un reportaje que estaba haciendo, eran los días después de la llegada, del retorno de los talibanes a Kabul, entonces había pensado aprovechar el viaje a Atenas para contar también los miles de afganos que estaban en un limbo en los campos griegos. Y había hablado con un abogado, Minos, para que me ayudara a explicar un poco ese limbo jurídico. El caso es que cuando Rezvana me pregunta, ayúdame a encontrar los restos de mi familia, lo primero que se me ocurre es hablar con Minos, y Minos me presenta a Natasha, que es la abogada que estaba en Lesbos el 28 de octubre de 2015 y que se sabía todo de aquel naufragio. Casualidades e hilos invisibles. Vais tirando del hilo hasta encontrar a la familia de Rezvana. ¿Por qué necesitabas encontrarla, Rezvana? ¿Y qué sentiste cuando encontráis parte de ella? Honestly, it was a feeling that after 4 years, there was some feeling, thoughts that I was. Pues la verdad que era una sensación, un sentimiento. Después de 4 o 5 años. Tenía una expectativa de cómo iba a ser, y antes de eso yo esperaba, a lo mejor, bueno, yo tenía la esperanza de que a lo mejor estuvieran vivos en algún sitio, en la cárcel o en algún sitio, y con el tiempo me di cuenta que no me quedaba otra más que intentar descubrir la verdad, lo que realmente había pasado. Entonces pensé que por lo menos ese era mi deber. Era mi deber conocer qué les había pasado y encontrarles si estaban en algún lugar. Y desde ese momento no pude dejar de pensarlo. Cuando encuentras a parte de tu familia, ¿qué sentiste? It's very difficult to describe my feelings with words. Es muy difícil para mí describir mis sentimientos con palabras, porque son sentimientos ligados a emociones muy, muy diversas. Que es muy duro recordar esos momentos. Yo estaba con ella en Lesbos el día que fuimos a ver las tumbas de su madre y de su hermana, porque el hermano, por el estado en el que está esta explanada, no se llegó a identificar. Entonces fue duro en aquel momento porque fue un poco vivir ese luto muchos años después, y sigue siendo duro. Rezvana, ¿a ti te tendió la mano Charlene, esa joven voluntaria, cuando estabas muerta de frío y miedo en Lesbos? Te persiguió por los centros de acogida hasta asegurarse de que estabas bien. Katia fue tu madre griega y la primera persona en empezar a comprenderte. Gun, tu tutora legal en Suecia, hizo todo lo posible para que pudieras quedarte allí. Y de vuelta en Atenas te mantuviste conectada al país nórdico gracias a Birgitta e Inger, 2 suecas residentes en Atenas que te abrieron su cafetería y su tiempo y su hogar. Y luego apareció Mariangela para ayudarte a buscar a tu familia. Una historia tan dura como la tuya tiene ese reverso, la esperanza de que hay manos amigas en todos los lugares del mundo, gente buena en todos los países. Right, true. Every drops that make it, as we say, that every drops make a river. Sí, correcto. Es como decimos, que cada gota forma el río, y yo creo mucho en eso. Nosotras también creemos en eso y esperamos que ese río esté ahora mismo regando los frutales que tus padres plantaron en aquella casa en Afganistán. Rezvana, te mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí y te deseamos muchísima suerte en el resto de tu vida. Thank you very much. Muchísimas gracias. Y libros como el de Mariangela Paone ayudan a entender por qué es necesario que cambiemos las normas, las leyes de asilo y refugio en nuestro continente. Mariangela, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.